Me llamo Clara, tengo 17 años y, para ser honesta, nunca pensé que el amor pudiera ser tan complicado. Todo comenzó en la fiesta de cumpleaños de mi padre. Como cada año, él invitó a sus mejores amigos, Marcos y Daniel, a celebrar con nosotros. Ambos han sido como parte de la familia desde que tengo memoria, pero últimamente los veo de una manera distinta. Marcos tiene 38 años. Es todo un galán con su barba perfectamente recortada y esa sonrisa que parece iluminar cualquier habitación. Es el tipo de hombre que siempre tiene un comentario ingenioso listo para sacar una risa. Daniel, en cambio, es más reservado. Con 40 años, sus ojos grises y su voz profunda tienen algo que me hace sentir vulnerable y segura al mismo tiempo. Durante la fiesta, noté como ambos me miraban más tiempo de lo habitual. Fue extraño, pero al mismo tiempo me sentí halagada. Pasé la noche bailando, charlando y, sin darme cuenta, buscándolos con la mirada cada vez que podía. Algo en mí sabía que cruzar esta línea sería peligroso, pero la emoción de lo prohibido me atraía. Daniel se ofreció a acompañarme a mi habitación cuando notó que comenzaba a sentirme cansada. Fue un gesto amable, pero no podía ignorar el nudo en mi estómago mientras caminábamos juntos por el pasillo. Sus pasos resonaban detrás de los míos, y el silencio entre nosotros no era incómodo, sino cargado, como si ambos estuviéramos conscientes de algo que ninguno se atrevía a mencionar. Suscríbete si te está gustando mi historia con los amigos de mi papá y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Cuando llegamos a la puerta de mi habitación, giré para darle las gracias, pero sus ojos ya estaban fijos en los míos. Por un momento, me olvidé de respirar. Clara, estás creciendo tan rápido, murmuró, su voz baja y grave. No sabía cómo responder. Mi mente me decía que aquello era solo una frase inocente, pero la forma en que su mirada recorría mi rostro contaba otra historia. Gracias por traerme, Daniel, dije al fin, intentando sonar natural, aunque mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Él dio un paso más cerca, y por un instante pensé que iba a decir algo más, pero al final solo acarició mi mejilla con el dorso de su mano antes de darse la vuelta y marcharse. Cerré la puerta tras él, mi cuerpo temblando entre la confusión y algo que se sentía peligrosamente cerca de la emoción. Al día siguiente, mientras me dirigía a la cocina para desayunar, me encontré con Marcos en el pasillo. Llevaba una taza de café en la mano y me dedicó una de esas sonrisas suyas que parecían desarmar cualquier pensamiento lógico. Buenos días, Clara, dijo, con ese tono relajado que siempre usa, aunque sus ojos parecían analizarme con más detenimiento de lo habitual. ¿Dormiste bien? Sí, gracias, respondí, intentando mantener la compostura, aunque la imagen de lo que había pasado con Daniel la noche anterior seguía rondando en mi mente. Marcos inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Seguro? Pareces un poco distraída. El calor subió a mis mejillas, y por un segundo no supe qué responder. Él dejó su taza sobre la encimera y se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. ¿Pasa algo?, preguntó, su tono más bajo, casi como un susurro. Había algo en su postura, en la manera en que me miraba, que hacía que el aire pareciera más pesado entre nosotros. Me mordí el labio, tratando de decidir si debía decir algo o simplemente cambiar de tema. Pero antes de que pudiera responder, él dio un paso más cerca, su presencia imponente haciendo que mi corazón comenzara a latir más rápido. Clara, si necesitas hablar de algo, sabes que estoy aquí, ¿verdad?, añadió, su voz suave pero cargada de intención. Respiré hondo y me forcé a sonreír, aunque mi mente seguía luchando por ordenar los pensamientos caóticos que me invadían. Gracias, Marcos, pero estoy bien. Solo estoy un poco cansada, nada más. Él me sostuvo la mirada durante un segundo que pareció eterno, como si no creyera del todo en mi respuesta. Finalmente, asintió y me dedicó otra de sus sonrisas, esa que siempre parecía tan segura, tan desarmante. Está bien, Clara. Pero recuerda que siempre puedes contar conmigo, dijo antes de tomar su taza y marcharse hacia la sala. Me quedé quieta, observando cómo se alejaba. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo sus palabras parecían cargadas de un doble significado, que me hacía sentir que sabía más de lo que aparentaba. Decidí no darle más vueltas en ese momento, aunque una parte de mí no podía ignorar lo que sentía cada vez que estaba cerca de él o de Daniel. Durante los días siguientes, traté de observar más de cerca a Marcos. Lo encontraba en pequeñas interacciones con mi familia, siempre elocuente y encantador,
pero de vez en cuando me sorprendía mirándome de una manera que hacía que mi corazón diera un vuelco. Sin embargo, algo cambió una noche mientras estábamos cenando en casa. Daniel también estaba presente, y noté cómo él y Marcos intercambiaban miradas, casi como si estuvieran comunicándose sin palabras. Era sutil, pero suficiente para que yo sintiera que ambos compartían algún tipo de secreto. Esa noche, después de la cena, la tensión en el aire era palpable. Daniel y Marcos parecían más atentos a mí de lo habitual, y yo, incapaz de ignorar las mariposas en mi estómago, decidí enfrentar lo que sentía, aunque no tenía claro cómo. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, encontré a Marcos en la sala, sentado en el sofá con una copa de vino en la mano. La luz tenue de la lámpara hacía que su rostro se viera más atractivo, casi intimidante. Sus ojos se levantaron hacia mí cuando entré, y su sonrisa apareció, lenta y cautivadora. ¿No puedes dormir?, preguntó, con un tono suave pero cargado de intención. Negué con la cabeza y me acerqué, sentándome a su lado. La cercanía entre nosotros hizo que mi corazón latiera con fuerza, pero no intenté disimularlo. Sus ojos viajaron de los míos a mis labios, y yo sentí que el mundo se detenía. «Hay algo en ti últimamente, Clara», dijo, dejando la copa a un lado. «Algo que me está volviendo loco». No supe cómo reaccionar. Mi respiración se volvió más pesada mientras su mano subía lentamente, acariciando mi mejilla. No me detuve cuando su rostro comenzó a inclinarse hacia el mío, y cuando sus labios rozaron los míos, el tiempo pareció desvanecerse. Era suave al principio, como si estuviera probando los límites, pero rápidamente se volvió más profundo, más intenso. Mis manos se aferraron a su camisa mientras el calor entre nosotros crecía. Todo en mi mente me decía que aquello estaba mal, pero mi cuerpo, cada fibra de mi ser, no quería detenerse. Marcos me atrajo hacia él, sus brazos fuertes envolviéndome como si quisiera que el mundo desapareciera a nuestro alrededor. Pero entonces, el sonido de un paso en el pasillo nos hizo separarnos de golpe. Mi corazón latía tan rápido que sentí que podía oírlo en mis oídos. Marcos me miró con los ojos encendidos, pero su expresión también mostraba algo de preocupación. «Esto es peligroso, Clara», murmuró, aunque su voz no tenía el peso de alguien dispuesto a detenerse. Sin pensarlo demasiado, me acerqué de nuevo a Marcos, mis labios buscando los suyos con urgencia. Esta vez, no había dudas en mi mente. No podía detenerme, no quería detenerme. La pasión que había estado construyéndose entre nosotros explotó en ese instante, y mis manos recorrían su torso, deseando sentir más, sabiendo que estábamos cruzando una línea de no retorno. «No quiero detenerme», susurré entre besos, mi respiración entrecortada. Marcos me miró fijamente, con los ojos oscuros de deseo. Su mano se deslizó por mi espalda, acercándome aún más, como si no hubiera ninguna barrera que los separara. «Ni yo», respondió con voz grave, sus palabras apenas audibles mientras se inclinaba para besarme de nuevo, esta vez con una desesperación que me quemaba por dentro. Nos movimos sin pensarlo, como si fuéramos arrastrados por una corriente de deseo que nos envolvía. La habitación, la casa, todo se desvaneció mientras nos perdíamos el uno en el otro, sin importar las consecuencias, sin preocuparnos por el mañana. En cada roce, en cada caricia, sentía como todo lo que me había enseñado la moral, las reglas, las expectativas, quedaba atrás. Solo existía el momento, solo existía él. Los susurros de nuestras respiraciones, los besos intensos, y la presión creciente de nuestros cuerpos, era como si nada en el mundo pudiera interrumpirnos. Pero a medida que la pasión nos envolvía más, una parte de mí sabía que había tomado una decisión irreversible. Este encuentro, este deseo, cambiaría todo entre nosotros, entre Marcos y yo, y entre mi padre y sus amigos. Sin embargo, ya no importaba. La mañana siguiente llegó con el peso de lo ocurrido aún marcando cada rincón de mi cuerpo. El calor de los besos de Marcos seguía ardiendo en mis labios, y el eco de su presencia no desaparecía, como una sombra que se negaba a irse. Me desperté envuelta en sábanas, mi piel aún ligeramente húmeda por el contacto tan intenso de la noche anterior. La memoria de sus manos, de sus susurros, me consumía por dentro. Miré hacia el lado de la cama, pero Marcos ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco, y por un segundo, un miedo irracional se apoderó de mí. ¿Había sido un error? ¿Lo lamentaría? Pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, escuché el sonido de pasos suaves acercándose a la puerta. Marcos apareció, con una camisa desabrochada y esa mirada tan penetrante que ya conocía.
Se acercó con calma, sin prisa, como si nada hubiera cambiado, pero había algo diferente en su postura, como si él también estuviera absorbiendo el peso de lo que habíamos compartido. «Buenos días», dijo, su voz baja, cargada de algo que no pude identificar. Me senté en la cama, aún sin saber si debía decir algo o simplemente seguir el ritmo de lo que ya no podía detener. Marcos se inclinó hacia mí y, sin decir una palabra más, sus labios volvieron a encontrarse con los míos. Esta vez, era más suave, pero igual de ardiente. Sus manos recorrieron mi espalda, dibujando caminos de fuego que solo él podía trazar. «No podemos dejar que esto nos destruya», murmuró entre besos, su aliento caliente en mi piel. Yo no quería que nos destruyera. Quería más de él. Quería perderme en ese fuego, aunque sabíamos que todo podía desmoronarse. Pero en ese momento, mientras sus labios recorrían mi cuello y el deseo nos arrastraba nuevamente, supe que no importaba lo que pudiera suceder después. Lo único que importaba era lo que sentíamos el uno por el otro. La pasión nos envolvía de nuevo, cada caricia más urgente, más intensa, como si supiéramos que este era el final de algo, pero al mismo tiempo, el comienzo de algo que nos quemaba desde lo más profundo. La historia no necesitaba un final. Estaba escribiéndose en cada beso, en cada suspiro, en cada latido. Y eso era todo lo que quería. ¿Te ha gustado mi historia? Te veo en el próximo vídeo.